Bien, amigos, y como anunciamos hace algunos minutos, ya se confirma entonces la detención en Miami del expresidente Ricardo Martinelli. Esto al negársele esta solicitud de asilo que había presentado hace ya algún tiempo. Así es, esa es la solicitud que había presentado y confirmaba hace un rato el excontralor Alvin Widen. Recordemos que Ricardo Martinelli ya tiene una alerta roja por Interpol a solicitud de la Corte Suprema de Justicia. Incluso se hicieron algunos intentos por notificarlo de la audiencia relacionada al caso de los indultos. Allá en la ciudad de Miami se publicaron edictos en la ciudad de Miami, además de las solicitudes de extradición que había hecho la Corte Suprema de Justicia por el caso de los pinchazos telefónicos. Recordemos que él tiene varios procesos. En el caso de los pinchazos telefónicos se había hecho una solicitud de extradición y por los otros casos entonces estaba la solicitud de alerta roja, y sería esta algunas de las razones por las que Marshals de los Estados Unidos lo hubiesen detenido. Debemos decir en este caso que la información que se manejaba como extraoficial hace media hora la dan por oficial también otros medios impresos como La Estrella de Panamá, igual que el diario La Prensa. La Estrella de Panamá comparte: el Departamento de Justicia de Estados Unidos detuvo al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, durante un protocolo de allanamiento a su residencia en Miami. La familia Martinelli corroboró a La Estrella de Panamá la veracidad de este operativo. En tanto, el abogado y excontralor Alvin Widen anunció en redes sociales que había sido detenido por los alguaciles federales, como también nos comentará aquí en TVN Noticias. Y como bien menciona Eduardo, sobre Ricardo Martinelli pesan acusaciones por al menos 6 delitos cometidos durante su mandato 2009-2014, y hay una orden de detención que, bueno, hoy fue ya, más bien, detención cursada a través de la Interpol para que comparezca ante la justicia, y bueno, ya hoy, a través de este allanamiento en su residencia en Miami, ha sido entonces detenido. Importante aclarar que luego de esta detención se inicia el trámite de presentarlo ante el juez y pedir fianza de excarcelación para iniciar un proceso de extradición. Tenemos información también que a esta hora sus abogados, su cuerpo de defensores se encuentran reunidos analizando cuál va a ser el siguiente paso, la estrategia a seguir. Nuestra corresponsal en Miami también está en el área tratando de recabar más informaciones sobre el estatus del expresidente. Como dijimos, ya se confirma entonces su detención. Se espera que esta misma audiencia pueda estar celebrándose en las próximas horas, es decir, mañana, para definir entonces este punto. Recordemos que el sistema, para que haya una extradición, tiene que darse una audiencia que determina si hay la extradición o no. Se le detiene con fines de extradición. En Estados Unidos, cuando una persona es detenida, debe ir ante un juez dentro de las 24 horas siguientes. Allí habría que determinar, en este caso, por tratarse de una extradición, sería un juez federal, y este juez entonces determinará si Martinelli sigue detenido o no, o el primer juez, el juez de arraigo, que sería la traducción más o menos en español, determinaría, bueno, la audiencia de extradición es en tal fecha, pero mientras el juez determina el arraigo, ya sea le pone una fianza o lo obliga a quedarse dentro de los Estados Unidos o lo deja detenido. O sea, eso tendría que pasar en las próximas 24 horas. Estos edictos, estos anuncios que se dieron, como bien lo decías, por parte de la Corte, se hizo en abril recientemente. Se publicó en 2 diarios estadounidenses la notificación para el expresidente Ricardo Martinelli, residente en Miami, sobre esta audiencia para la imputación de cargos de un proceso que se le sigue aquí en su país. En un comunicado, el órgano judicial en ese entonces explicaba, sin mencionar el nombre de Martinelli ni tampoco en la notificación, las gestiones que se realizaban para que el expresidente esté enterado entonces sobre el proceso, sobre el que él tampoco se dieron detalles en ese momento. Las notificaciones aparecen en The Miami Herald y en el Diario de las Américas, y detalla que ya hubo otra de carácter oral el pasado 3 de abril de conformidad con el Código Procesal Penal. Pendientes entonces de lo que ocurra, nuestro equipo en Estados Unidos, en Miami específicamente, busca también a Ricardo Martinelli, tanto en su residencia conocida como lo que sería el arraigo para Ricardo Martinelli. Reiteramos, ciertamente la justicia en los Estados Unidos establece que en el momento en que se da una detención, la persona tiene que ir ante un juez de arraigo en las siguientes 24 horas. O sea que eso pudiera ser en cualquier momento, si ya fue detenido, hasta quizás las 5 o 6 de la tarde de mañana, para entonces, una vez se fije la fecha de audiencia, para determinar si procede la extradición o no. O sea, la extradición en los Estados Unidos la determina un juez.
eso es parte del proceso. En Panamá ya hemos tenido varios casos de extradición que se han hecho de los Estados Unidos, el caso del señor Miranda a principios de los 90, el caso del ex general Manuel Antonio Noriega, donde se decidió que fuera a Francia en vez de venir a Panamá. Es un proceso que también puede tomar su tiempo, incluso en los Estados Unidos. También en la Cancillería informan que deben esperar confirmación del ámbito judicial o de las autoridades estadounidenses para entonces emitir cuál será el próximo paso a seguir por parte de la Cancillería. Reiteramos, Martinelli tiene varios casos en la Corte Suprema de Justicia en Panamá. Los más adelantados sería el caso de los indultos. De hecho, hay una audiencia programada en ese caso de los indultos para el miércoles, para pasado mañana. Esa sería una audiencia de imputación, si no me equivoco, que habría solicitado el magistrado fiscal, que en ese caso debe ser el magistrado Zamorano. Mientras que está el otro caso donde ya el magistrado fiscal, en ese caso Harry Díaz, no hizo imputación, sino que se fue directo a la acusación, lo que generó una polémica en su momento, pero ese es el caso que se tramitó a través de la Cancillería, donde en un momento se había anunciado que faltaban unos documentos por traducir. Cancillería le devolvió unos documentos a la Corte para corregir unas cosas, la Corte se los mandó de vuelta a Cancillería y que esos documentos ya estarían en trámite en los Estados Unidos. Recordemos que por el caso de los pinchazos era que se le había hecho la notificación donde funcionarios del órgano judicial de Panamá estuvieron 2 días en el consulado de Panamá en Miami, al mismo tiempo que se publicaban anuncios en medios impresos de esa ciudad del sur de la Florida. Eduardo Blanca Rodrigo Sarasqueta acaba de publicar en su cuenta de Twitter: a todos los informo que no se alarmen, Ricardo Martinelli está bien, pronto, luego de breve procedimiento legal, será puesto en libertad. Eso es entonces lo que publica Rodrigo Sarasqueta. Bueno, recordemos... Igual estamos tratando de conseguir la voz de algunos de sus abogados, que también nos dicen están reunidos en estos momentos y por eso pues se les hace imposible contestarnos a los diferentes mensajes vía WhatsApp que le estamos enviando. A la vez que le hemos llamado telefónicamente, pues han preferido mantenerse en reunión, programando cuáles serán sus próximos pasos a seguir. Reiteremos que el expresidente sale de Panamá el 28 de enero del año 2015, no ha regresado desde entonces. Sin embargo, bueno, la detención de Martinelli ha sido requerida por la Corte Suprema de Justicia desde el pasado 21 de diciembre del año 2015, después que el magistrado Jerónimo Mejía, juez de garantías del caso de los pinchazos, le declarara en rebeldía por no comparecer a la audiencia de imputación, y a Martinelli se le atribuye la supuesta comisión de los delitos de inviolabilidad del secreto y del derecho a la intimidad, como bien nos mencionabas, Eduardo. Sí, considerando lo que acaba de tuitear también Rod Sarasqueta, habría que considerar si se trata de un trámite o realmente una detención. Si es un trámite, se presenta ante esta oficina en la que estaría rindiendo como una especie de indagatoria para luego entonces, después, sí regresaría a su casa, y no se trata entonces de una situación de arraigo como la que habíamos explicado, en la que sí tuviera que ver a un juez en las 24 horas siguientes. Habrá que esperar entonces durante la noche cuál es la situación real en este caso de Ricardo Martinelli, o que confirman otros voceros cercanos al expresidente. Lo cierto es que la información también ya es noticia dentro de las agencias internacionales. Reuters, por ejemplo, ya también la está registrando, pero ellos sí hablan de que tiene que ver directamente con la notificación de Interpol. Tiene vinculación con la notificación de Interpol que ya se había divulgado en Miami específicamente. Bueno, son informaciones en desarrollo a esta hora. Aquí está, más tweets. Sí, comienzan a circular tweets, ¿no? Sí, de allegados principalmente del expresidente Ricardo Martinelli. Recordemos que también la semana pasada estaba esta audiencia para determinar si seguía en pie la orden de detención para los hijos del señor Ricardo Martinelli, los Martinelli Linares, y en esta audiencia, la semana pasada, pues se dijo que sí, que continúa en pie entonces esta orden de conducción o esta orden de detención
de los hijos del señor Ricardo Martinelli. Sí, habrá que esperar confirmar otro tipo de información si ya se trata efectivamente de una detención con fines de extradición. Reiteramos, si es una detención con fines de extradición, tiene que ir entonces a una audiencia o lo que se llama determinar o confirmar el arraigo. Esa audiencia debe darse en menos de 24 horas. O la otra posibilidad que tuiteaba Rod Sarasqueta del Partido Cambio Democrático, de que Ricardo Martinelli estaría atendiendo, digámoslo, una diligencia judicial en la que puede ser una especie de interrogatorio, diligencia, prueba, trámite, que luego de esa diligencia se determina entonces también si hay arraigo para que vaya a otro juez de arraigo o si lo mandan para su casa y no queda necesariamente detenido. Habría que esperar entonces eso en este momento. Tenemos un experto, un abogado internacional para que nos explique mejor, darnos mayores luces de cómo sería el trámite después de. Está con nosotros el doctor Alonso Illueca. Bienvenido a TVN Noticias. Muy buenas noches, muchas gracias por la llamada y a la orden para cualquier explicación que necesiten que se les dé. Una vez se le niegue entonces el asilo, como bien dicen que ha sido el principio de esta detención al expresidente, y también sabemos que hay una orden, una notificación por Interpol, ¿qué pasa ahora? Bueno, en realidad existen dos procesos totalmente distintos. Número uno fue la solicitud de asilo que él presentó ante, como usted bien acaba de mencionar, el gobierno de los Estados Unidos de América. Y segundo está el proceso de extradición que la República de Panamá, en nombre del órgano judicial, interpuso hace ya algunos meses ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ese segundo proceso fue primeramente recibido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América y después se le dio traslado al Departamento de Justicia para que hiciera las diligencias pertinentes. Sobre el primer proceso, que viene siendo la solicitud de asilo, le correspondía al Departamento de Homeland Security decidir si el expresidente Martinelli era de una u otra forma Bueno, hemos perdido la comunicación con el doctor Illueca, abogado internacional, quien nos explica cuál es el proceso a seguir. Hablaba de que son dos instancias, son dos cosas paralelas, dos procesos que se deben llevar, una para resolver la solicitud de asilo y la otra entonces la extradición por la notificación de Interpol. Sí, recordemos que hay dos procesos, así además del asilo también para traerlo hay dos fórmulas, Siria, la notificación de Interpol o la alerta roja que emite Interpol y la solicitud que había hecho Panamá a través de Cancillería al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Que esa fue primera, inclusive. Según el señor Illueca, ese proceso ya había pasado el trámite del Departamento de Estado para después ir camino al Departamento de Justicia y Homeland Security. Retomamos entonces la comunicación con el doctor Illueca. Decía. Sí, buenas. Disculpen la breve interrupción, por razones de señal en este momento no tenía acceso. Pero bueno, como les explicaba, básicamente lo que va a proceder subsecuentemente es que se va a entrar dentro de un proceso ordinario en el cual el presidente Martinelli y lo que va a ser su defensa van a tener toda la potestad de hacer los descargos pertinentes. Adicionalmente, le va a corresponder al Departamento de Justicia ejercer de una u otra forma la representación de los intereses del Estado panameño que han sido expresados de una u otra forma en la solicitud de extradición. También es importante resaltar que dentro de este proceso el Departamento de Estado goza de un poder de veto, es decir, si el Departamento de Estado considera que la solicitud del gobierno de Panamá y que el proceso de extradición no es conducente a pesar de las pruebas que se presenten, el Departamento de Estado puede vetar la decisión judicial. Esta parte es bastante importante, sí, porque de una u otra forma tiene un poder de veto el Departamento de Estado. Esto se basa en un principio del derecho constitucional americano, que es la deferencia que se le da al órgano ejecutivo en el manejo de las relaciones internacionales. Si a juicio del Departamento de Estado la solicitud de extradición podría afectar negativamente las relaciones internacionales de los Estados Unidos de América, ellos tienen el poder para vetarlo. Pero de ninguna otra forma se puede detener el proceso.
estaríamos hablando de un proceso ordinario dentro de los tribunales americanos en donde se aplicaría la ley federal, no la ley estatal. A esto me refiero a la ley de todos los Estados Unidos de América y no específicamente la ley del estado en la que se encuentra el expresidente Martinelli, que en este caso vendría siendo el estado de la Florida. ¿Estaría Martinelli detenido en este momento ya con fines de extradición? Ante eso, él tendría que ir a un juez de arraigo en los Estados Unidos hasta que se dé la audiencia de la extradición. ¿O puede que esté haciendo lo que llamamos un trámite en fiscalía en Panamá en este momento también y que dentro de un par de horas regrese a su casa? Por supuesto, se tiene que proceder a un proceso judicial, valga la redundancia. Es decir, esto no puede ser un proceso sumario ni un proceso abreviado. Al presidente Martinelli se le tiene que proteger el derecho a la defensa. Cuando la Interpol emitió la alerta roja, esto no era razón suficiente para extraditarlo porque en los Estados Unidos existe lo que de una u otra forma se conoce dentro de nuestro derecho interno como el debido proceso, el due process of law, consagrado, si no me equivoco, en la 5ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América. Sobre este particular, la práctica dentro de los Estados Unidos es no extraditar inmediatamente se produce la circular roja por parte de Interpol, sino es que se produce un proceso judicial en el cual se le da la oportunidad a la persona requerida de presentar todos sus descargos y a la vez se le da la oportunidad de escuchar al Departamento de Justicia como el interlocutor de la pretensión del Estado requirente. Sobre esta base se va a aplicar el Tratado de 1904 entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América, pero este tratado tiene una particularidad, que se debe hacer referencia a la práctica extensiva que tiene el gobierno de los Estados Unidos de América en su práctica internacional, que básicamente consiste en expandir las causales de extradición a partir de los convenios multilaterales que cada uno de los estados haya firmado. Es decir, los convenios multilaterales que ambos estados hayan firmado de forma conjunta. Existen una multiplicidad de convenios internacionales de carácter multilateral que tanto Panamá como el gobierno de los Estados Unidos de América han firmado, que incluyen delitos de extradición, incluyen la responsabilidad de enjuiciar o extraditar. Este es el principio, se conoce en el derecho internacional como el principio de audedere o audjudicare. Si bien los Estados Unidos de América no reconoce este principio como una norma vinculante de derecho internacional, Panamá sí. Y es en base a este principio que Estados Unidos ha adoptado como una práctica interna expandir las razones de extradición contenidas en los convenios bilaterales de extradición a partir de los múltiples convenios multilaterales que ambos estados interesados hayan firmado. Ahora, doctor Illueca, palabras sencillas. Mañana, o cuando se den las próximas horas, esta audiencia frente a este juez, podría, si se alega de que no puede retornar a Panamá porque es un perseguido político, son los argumentos que ha utilizado para decir que por eso es que no regresa a Panamá, ¿pudiese entonces quedarse bajo ese paraguas en Estados Unidos? La realidad es que todo depende de la decisión que se tome dentro de un proceso judicial. Tenemos que tomar en consideración que los Estados Unidos de América es un país respetuoso del derecho. Y los Estados Unidos de América le va a dar al señor Martinelli, al expresidente Martinelli, todas las oportunidades para presentar sus debidos descargos. Si él, ante un tribunal constituido en derecho, puede probar de una u otra forma que él tiene alguna razón fundada para temer por su seguridad al regresar a la República de Panamá, a él se le podría conceder asilo. Pero de otra forma, él también podría aplicar al Estatuto de Refugiados. Son dos figuras distintas, si bien muchas veces se confunden unas con las otras. A tu pregunta, de forma bastante sencilla, dependerá de la decisión que se tome dentro de un proceso judicial. Claro. Es decir, sería imposible entrar en este momento a dilucidar si de una u otra forma en las próximas horas tendremos una decisión definitiva. Este es un proceso que puede tomar algunas semanas, pero también puede tomar algunos meses.
no existe una norma definida de cuánto tiempo va a durar dicho proceso. Creo que está bastante ilustrado lo que nos ha explicado el abogado internacionalista, el doctor Illueca, sobre los procesos y lo que sigue en este caso de la detención del expresidente Ricardo Martinelli. También a esta hora se informa de una conferencia de prensa en el área de Punta Pacífica por parte de sus abogados de la defensa del exmandatario, donde deben dar mayores detalles de lo que ha pasado hoy en Miami. Sí, todavía teníamos el contacto con el licenciado Illueca, ¿verdad? Sí. Pendientes entonces de lo que ocurra, regresamos, el licenciado Illueca lo acaba de aclarar, eso suponiendo que, reiteramos, hay un tuit de Rodrigo Sarasqueta de Cambio Democrático donde indica que Martinelli estaría atendiendo un trámite judicial y no necesariamente una detención. Y la otra posibilidad, que es la que está circulando desde más o menos 6:30 de la tarde, es que Ricardo Martinelli haya sido detenido con fines de extradición. Para aclarar algunas cosas, suponiendo que haya sido detenido con fines de extradición, él tiene derecho a ir a un juez de arraigo en las próximas 24 horas. ¿Qué significa esto? Cuando él llegue donde el juez de arraigo determinará si él sigue detenido o si le pone una fianza, o sus abogados pedirán una fianza, o el fiscal pedirá una fianza, no sabemos de qué cuantía, o el juez le pudiera dar una medida distinta. Bueno, usted tiene que presentarse en la fecha para la que se establezca la audiencia de extradición. Estamos hablando de una audiencia de arraigo que es distinto a la audiencia de extradición. Son dos audiencias distintas. Eso, entre la audiencia de arraigo, que esa sería en 24 horas, y la audiencia de extradición pudiera demorar meses. E incluso después, con la audiencia de extradición, pudiera darse otro proceso que también demoraría meses, a menos que Martinelli en el camino decidiera venir a Panamá o regresar a Panamá y lo que tumbaría cualquier otro proceso que hubiera en el camino. Recordemos que el miércoles Ricardo Martinelli tiene una audiencia de imputación aquí en Panamá por el caso del indulto que otorgó en los últimos días de su administración. Recordamos que hay otros asuntos pendientes en Panamá. El gobierno había anunciado una cadena nacional de radio y televisión para esta hora aproximadamente, donde habría algún anuncio importante. Así es, nos indican si vamos entonces con este anuncio desde la presidencia, y al regresar estaremos con más sobre este tema de la detención de Ricardo Martinelli.